Buenas tardes. Nuevos hechos, nuevos acontecimientos bélicos se registraron en Medio Oriente en los últimos días. Y es necesario hacer una crónica de estos hechos que tomaron como protagonistas principales a la República Islámica de Irán y a Israel. Luego del ataque de Israel a la sede diplomática iraní en Damasco, donde murieron 7 cuadros muy importantes de la Guardia Revolucionaria Islámica, Irán anunció que iba a incursionar militarmente en Israel. Es una cuestión muy inusual, ¿no? Anunciar que va a desarrollar una serie de hechos militares en territorio de Palestina ocupada. Estados Unidos estaba al tanto de esta situación, los países vecinos estaban al tanto de esta incursión armada de Irán hacia el territorio israelí. La promesa se cumplió a los 12 días del bombardeo a la sede diplomática iraní en Damasco. Se cumplió con casi con 300 misiles y drones que envió Israel, como se ve en el mapa, desde el territorio de la República Islámica de Irán hacia el territorio de Palestina ocupada, si ustedes prefieren Israel. Misiles y drones que pasaron por el espacio aéreo de Arabia Saudita, de Irak y Jordania, generando un conflicto entre estos países con Irán, habida cuenta que los países que se vieron obligados a pedirle a Irán que no usara el espacio aéreo de sus respectivos lugares, lo hicieron con la idea de prescindir de estar comprometidos en esta nueva escalada militar que llevaba adelante Irán. Una operación militar que Irán realiza como devolución a los hechos de Damasco, pero que tiene poco impacto en el escenario israelí. Luego de esta incursión, el embajador de Irán ante la ONU dijo, entre otras palabras, que el asunto estaba terminado. Como que había que dar una respuesta a lo ocurrido en Damasco, pero una respuesta controlada. Israel aprovechó toda esta incursión armada de Irán para cosechar voluntades en el mundo a favor de sus principios, de su estrategia. Israel se ubicó como víctima ante estos ataques de Irán, pero utilizó ese espacio, ese tiempo, para continuar con la colonización en Palestina, una colonización que en estos tiempos va llevando adelante con una nueva etapa que tiene que ver con el desplazamiento poblacional de los casi 1,5 millones de palestinos hacinados en la región de Rafah, y la materialización de otra nueva operación militar terrestre de gran envergadura. Esto es lo que tiene planificado Israel. Pero además, en estos días hubo una devolución de parte de Israel por el bombardeo que llevó adelante Irán en su territorio. Esta devolución se produjo apenas hace 24 horas, con un resultado que también llamó mucho la atención porque no hubo ningún tipo de daño a ninguna de las bases militares de Irán en su territorio, ni mucho menos al centro nuclear iraní. Y es importante que analicemos los discursos que se fueron mezclando en estos hechos, ¿no? Es decir, el contexto ha marcado un discurso ambiguo de parte de ambos beligerantes. Por un lado, Israel anunció que llevó adelante una acción militar con aviones
que lanzaron misiles de largo alcance. Mientras que Irán cuenta de que fueron drones que llegaron a los espacios en la región de Isfahán. Pero Irán aclara que ninguno pudo cumplir una misión de carácter importante en el plano militar, que no hubo ningún tipo de daño a las distintas bases y los distintos espacios militares que Irán y la Guardia Revolucionaria Islámica tienen en Isfahán, en la provincia de Isfahán, donde se encuentra el centro nuclear iraní. Entonces, finalmente tenemos que decir que se trata de una especie de guerra controlada. Ambos, Irán e Israel, no quieren que la guerra se extienda al resto del Medio Oriente. Irán necesita consolidar su proyecto geopolítico en Siria, Irak y el Líbano. Israel necesita terminar de colonizar, en este caso a Gaza. Entonces, vemos que existió en ese escenario, en estos últimos días, podemos llamar una especie de relación orgiástica entre Irán e Israel, pero es importante aclarar que los platos rotos lo pagaron los pueblos de la zona. El primero de todo, el pueblo palestino, que sigue en soledad peleando contra este gran monstruo, contra esta maquinaria militar israelí. Y en esta dirección hay que aclarar que hay un solo país que sigue preocupándose por los destinos de la Palestina y de su pueblo. Me refiero a la República Argelina Democrática y Popular, un Estado que dentro del mundo árabe siempre ha estado presente y asistiendo al tema palestino. En estos días, Argelia presentó un proyecto en el Consejo de Seguridad para que el Estado palestino sea incluido dentro de Naciones Unidas como miembro pleno. Este proyecto fue vetado por Estados Unidos, pero lo importante es considerar el avance que se ha dado en materia de política internacional a través de este nuevo desenlace que se generó a partir del 7 de octubre del año pasado. Estamos en contacto desde España con el embajador Mohamed Ali Salem, que es responsable de la misión de la República Árabe Saharaui Democrática en Argentina, que además se desempeñó como ministro consejero en la Embajada de la RAS en Cuba. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Buenas noches acá. Sí, sí. ¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal por Rosario y por Argentina en general? Bueno, bien, bien. Resistiendo un poquito a algunas cuestiones, pero dentro de todo bien. Bueno, Ali, cuéntanos un poquito cómo está la situación en el tema del Sáhara Occidental y un poco la perspectiva de tu trabajo en Argentina, por favor. Muy buenas a todos. Gracias por invitarme al programa. Un saludo extenso y fuerte y de resistencia al pueblo argentino. Bien se sabe, el tema saharaui lleva más de 50 años. Se sabe que fue colonia española, que el frente, liderado por el Frente Polisario luchó 2 años contra España. Luego la invasión del régimen de Ould en Mauritania y Marruecos y la monarquía marroquí. Y bueno, con el régimen de Ould la guerra fue de 2 años. Luego Marruecos siguió hasta el cese el fuego y la implantación del plan de arreglo, que estuvo 29 años y ha sido un plan de arreglo inoperante, donde Naciones Unidas ha demostrado, y la comunidad internacional, su fracaso estrepitoso, como si el tema del Sáhara
fuera muchísimo más complicado que el tema de Timor del Este, o el tema de Namibia, o el tema de Mozambique, o el tema de Angola, y todos los territorios del globo donde se ha aplicado la legalidad internacional. El tema del Sáhara es un tema de descolonización muy sencillo y que Naciones Unidas desde el 74 ha instado a España y luego ha ido instando a los ocupantes, ya sean mauritanos o marroquíes, a la celebración de un referéndum. Hoy por hoy estamos en abril, ahora a mediados de abril, prácticamente a menos de un mes, se cumple 51 años. Celebraremos en Buenos Aires, en Rosario y en otros sitios de Argentina, como en cualquier lugar donde hay representación de la República Saharaui o del Frente Polisario, el aniversario 51 de la fundación y inicio o desencadenamiento de la lucha armada en el Sáhara Occidental en aras de la independencia. Y digo armada porque no ha habido posibilidad de que sea pacífica, ni con España, ni con los dos vecinos que han invadido y agredido injustamente nuestra tierra. Lo celebraremos en un momento de resistencia, de lucha y de apego a la legitimidad de lo que nos puede permitir esa misma legalidad internacional. La lucha que llevamos está legitimada en la Carta de Naciones Unidas. ¿Y por qué luchamos? Porque no el enemigo, el ocupante, el agresor, Reino de Marruecos, no quiere la paz. Lo que quiere es ocupar ilegalmente nuestra tierra, seguir explotando nuestras riquezas, seguir oprimiendo a nuestro pueblo en la parte ocupada, mientras parte del pueblo lleva estos casi 50 años en campamentos de refugiados, resistiendo y luchando. En este sentido, este lunes, antes de ayer, el 15 de este mes, del corriente mes de abril, ha habido una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad donde han tratado el tema del Sáhara con el representante personal del secretario general, Stefan de Mistura, el diplomático italo-sueco Stefan de Mistura, y con el ruso que es el presidente de la MINURSO. MINURSO son las siglas de Misión de Naciones Unidas para la celebración de un referéndum en el Sáhara Occidental. Y ya digo, llevan 30 años, no 29 y pico, 30 años, sin que pudieran avanzar, dada la intransigencia de Marruecos, que no quiere avanzar y lo que quiere ver es que el Sáhara es parte de Marruecos en un momento en que nunca lo ha sido y no hay ninguna resolución de Naciones Unidas donde se diga que el Sáhara es parte de Marruecos. La reunión ha sido a puerta cerrada. Los miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad han dicho que tienen el compromiso de avanzar hacia una solución definitiva, pacífica a la causa saharaui. Nosotros, repetimos, estamos abiertos. Bienvenida sea la paz. Además, La paz de los justos. quería Sí, agregar un poco de lo que vos sí, decías, la inestabilidad política en el Sáhara Occidental sí. desestabiliza al resto del Magreb, ¿no? Es decir, Obvio. No solo eso. Realmente es un momento tan frágil, tan delicado, con un montón de problemas, que por cierto, yo quería hablar más adelante, pero me voy a adelantar. Desde aquí saludamos a la resistencia del pueblo palestino. La causa palestina es la causa del pueblo saharaui. Y nunca la independencia total e íntegra de la República Saharaui puede ser completa sin que Palestina sea libre con su capital, Al-Quds, con su capital, para que se entienda, Al-Quds, Jerusalén Este. Lo cual
Dicho esto, para que no se me olvide, es un momento muy delicado. Marruecos está jugando con fuego. Marruecos piensa que con la proyección del imperio y la proyección del sionismo mundial va a ganar esta guerra. Esta guerra no la va a ganar. Y probablemente estemos a las puertas, si Marruecos sigue en su intransigencia, en una nueva etapa de la lucha armada. No digo guerra, porque no quiero que se entienda que es un discurso belicista y que somos amantes de la guerra. Somos amantes de la paz y le apelamos a Marruecos, encamínese hacia el referéndum, hacia la solución que quieren Naciones Unidas, que quiere la comunidad internacional y que queremos los saharauis. Y no habrá derramamiento de sangre. Pero si sigue insistiendo, nosotros tenemos que liberar nuestra tierra por los medios pacíficos o por los medios menos pacíficos, pero siempre dentro de la legalidad y lo que legítimamente nos permite la legalidad internacional y lo que permite el derecho internacional. Dicho, Ali, yo sí, decía que el que provocó toda esta situación desatada en el 2020 ha sido Marruecos, cuando quiso obvio. romper ese espacio en Guergerat, ¿no? O sea, Sí, disparar a saharauis que se han manifestado el 13 de noviembre, sí, se han manifestado pacíficamente, nadie tenía arma de ellos y lo que luchaban, porque esa carretera hecha por Marruecos en un lugar donde no pueden hacerlo y además de una manera ilegal para seguir explotando nuestras riquezas así es. y vender su droga porque el régimen marroquí es un narcoestado gobernado por una mafia sionista. Así Eso es es. lo que es realmente. Así es. El principal asesor que tiene el rey Mohammed Andrea V, Zolay. Andrea Andrea Solá. Zolay. Así es, Andrea exacto, Zolay es el que realmente gobierna en Marruecos, hoy por hoy. La exactamente. MINURSO, siguiendo con el tema de los auspicios pacíficos y que bienvenidos sean, y lo decimos de verdad, por eso hemos esperado 29 años. Claro, 29 años. La MINURSO está llamada para una sola cosa: implementar su mandato íntegramente en aras de la celebración de un referéndum. Los saharauis solo piden un día para poder pronunciarse libremente. No pedimos más elecciones, un solo día. exacto. No pedimos lo imposible, no pedimos lo imposible. Y si en 1999 la hermana gemela del Sáhara Occidental, que es Timor del Este, ha tenido la oportunidad de celebrar un referéndum, ¿por qué el Sáhara se le niega a ese? ¿Por qué se nos obliga a derramar la sangre? ¿Por qué se nos obliga a seguir luchando, parte de nosotros en campos de refugiados, resistiendo y edificando el Estado saharaui, que es lo que queremos, y la otra parte bajo la ocupación, donde se les reprime diariamente y nuestras riquezas son expoliadas continuamente, incesantemente por parte de Marruecos y por países en su mayoría occidentales? También en mayo, estimado Néstor, se cumplen unos cuantos años del reconocimiento de Argentina a la República Saharaui. Hay una carta dirigida por Dante Caputo, en aquel momento canciller con Raúl Alfonsín, 6 de mayo de 1988, en respuesta al canciller saharaui, en aquel momento Omar Mansur, y le dice: en breves días, anunciamos el reconocimiento de la República Saharaui. Luego no se ha vuelto a saber, con gobiernos que nosotros hemos sentido, algunos de los gobiernos que han pasado desde ese momento para acá, muy cercanos a la causa saharaui. Compartimos ideales, compartimos principios y compartimos ese amor a la libertad y ese amor a la dignidad del ser humano. Con lo cual, seguimos esperando que se culmine ese reconocimiento. Contamos con las fuerzas vivas de la Argentina, de muchas mujeres y muchos hombres que están con nosotros
no solo de corazón, sino también de principio y de lucha, y que van aportando diariamente su grano de arena. En mayo, ya digo, celebraremos esto, también haremos otras actividades, nos acercaremos, aparte de Buenos Aires, nos acercaremos a Rosario, quizá a Misiones y a Córdoba, y también tendremos un nuevo libro, que es el libro de los poetas cordobeses, que también de otra provincia muy querida habrá pronto otro libro sobre el Sáhara Occidental, de apoyo al pueblo saharaui. En definitiva, estimado hermano, seguimos la lucha en todos los frentes. Preferimos la paz y esperemos que el Consejo de Seguridad obligue a Marruecos a encaminarse hacia la paz, y yo le aseguro a los espectadores que los saharauis dejarán de empuñar las armas y empuñarán la palabra y la voz para expandirla por todo el territorio y todo el mar de la República Saharaui. Muchas gracias, Ali. Estamos en contacto. Gracias a ustedes. Y vamos a planificar entonces algunas actividades en el mes de mayo, a cuenta de este aniversario tan trascendente. Te agradecemos la participación en Enlace con el Mundo Árabe. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Lo tenemos al profesor Julio Atencio. Buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, profesor Néstor Suleimán. ¿Cómo estás, compañero, amigo? Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué preparaste hoy dentro de los pensadores del mundo árabe, fundamentalmente en la era del Islam? ¿Cuál es el que preparaste para hoy? Bueno, creo que un capítulo aparte de los muchos que venimos mencionando en este momento, hasta ahora vimos a Avicena, a Averroes, creo que merece una consideración especial Ibn Khaldún. Ibn Khaldún nació el 27 de mayo del año 1332 en Túnez. En la época, estamos hablando de los referentes de la época dorada de oro del Islam, como solemos decir, ¿no? Y murió el 17 de marzo del año 1406 en el Cairo. Fíjate que casi 2.500 kilómetros de Túnez, falleció en el Cairo, con lo cual hizo un buen recorrido geográfico y ni qué decir su recorrido intelectual. Pero ¿quién era? ¿Quién era este pensador, este intelectual, decíamos, Ibn Khaldún? Bueno, fue historiador, fue sociólogo, demógrafo, geógrafo, economista, tiene su parte como economista también fue filósofo y funcionario musulmán. Habida cuenta de que el periodo que estuvieron los árabes en España fue una comunidad, por así decirlo, una colectividad andalusí, y él estaba arraigado en esa comunidad. Para poner un lugar histórico, geográfico, ¿vamos bien? Ahora, ¿influenciado por quién estaba Ibn Khaldún? Estuvo influenciado por Avicena, Averroes, que lo mencionamos en la introducción hace unos minutos, influenciado por Aristóteles, Al-Tarabi, Al-Farabi, Al-Ghazali. Bueno, te dije Aristóteles, ¿no? Y ni qué decir el profeta Muhammad, traducido al español como Mahoma, que fue su referente, digamos, nivel preferencial dentro de estos pensadores que te estoy diciendo, ¿no? Aparte, dentro del Islam, por supuesto, ya sabemos que el profeta Muhammad es profeta y mensajero, ¿no? Pero todos de todos estos intelectuales se nutrió Ibn Khaldún. Y su obra más conocida es Muqaddima. Muqaddima lo podemos traducir como referencia, conexión, introducción, acercamiento a la historia universal. Muqaddima. Esa fue su obra máxima, por así decirlo, la más conocida. No sé si la máxima, la del Moksho de Trascendencia, pero sí la más conocida. ¿Y de qué trata? Hace referencia a un tratado temprano sobre la teoría de la historia, de la sociología, de la demografía y de la economía. Él como que hizo, no digo una simbiosis, pero sí una conexión entre todas estas ciencias. También Ibn Khaldún, digamos que no le busquemos traducción al español, ¿no? Para hacer una etimología del nombre, pero podemos mencionar que
Ibn es la palabra hijo en árabe, y Haldun, bueno, Halad es eternizar, Haled es eterno, algo que por siempre, ¿no? Haldun lo podemos interpretar como Ibn Haldun, como el hijo de lo que es perenne, de lo que está, digamos, atemporal, por así decirlo, de lo eterno. Pero bueno, volviendo a Ibn Haldun, él enfatiza, prioriza la existencia de las leyes que explican el devenir histórico. Él hace mucho referencia a lo que es la historia, y en particular el rol del medio ambiente en la vida de las personas y los fenómenos económicos. Este es un planteo que después se retoma con muchos pensadores en el siglo XIX, fines del siglo XVIII, diría yo, principios del siglo XX, en Europa, para entender y darle una explicación a los procesos históricos. Julio, entonces es importante destacar la influencia de este pensador, de este filósofo, en el marco de aquellos economistas del siglo XVIII, XIX, que tomaron algunas de los lineamientos que él fue marcando, ¿no? Si nos referimos a Ibn Haldun, ¿verdad? Sí, por supuesto. Vos fijate, y yo agregaría más todavía, vos dijiste siglo XIX, yo diría del siglo XVIII, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, por ejemplo, filósofos, pensadores en definitiva, en el área económica, que fueron cargando toda una época social, histórica, y Ibn Haldun, nacido en el año 1332, como te dije, estamos hablando siglo XII, siglo XIII, estamos hablando 5 o 6 siglos de diferencia hasta estos nuevos filósofos pensadores. Y fíjate que, no digo que lo tienen como para trazar un paralelismo y diseñar sus nuevas teorías, pero sí lo tomaron como punto de partida, como referencia para hacer sus estudios en sus nuevas teorías. Por ejemplo, Karl Marx, por mencionar alguno. Yo no soy filósofo, pero sí lo estudié cuando hice la carrera docente. El ejemplo de Karl Marx, por ejemplo, con su materialismo histórico, ¿no es cierto? O Hegel también, seguramente que lo estudiaron a Ibn Haldun, por todo ese bagaje de conocimiento que traía en lo social. No olvidemos que para Ibn Haldun la historia tiene por verdadero objeto hacernos comprender el estado social del hombre, habida cuenta de cómo se relaciona el hombre con su comunidad, con su colectividad, ¿no? La civilización, en definitiva, formada, estudiando todos los fenómenos que involucran a ella. La vida salvaje, la suavización de las costumbres, el espíritu histórico tradicional de la familia con la tribu, las relaciones entre pueblos. Eso es supeditado a Ibn Haldun como ejemplo. Por ejemplo, ¿no? El próximo pensador que vas a preparar, o el principal, digamos, dentro de la agenda tuya, los principales, digamos, pensadores. Sí, está bien. Estuvimos viendo muchos, sin subestimar el valor de los personajes, entre comillas, que nombramos, ¿no? Avicena, Averroes, hoy el caso de Ibn Haldun, todos científicos, pensadores, filósofos, matemáticos, bueno, en definitiva, de diversos ámbitos de las ciencias. Yo creo que amerita hacer un impasse, digamos, más con la parte comercial, por así decirlo. Para la próxima semana podemos traer a Ibn Battuta, un gran comerciante que islamizó muchos pueblos porque visualizaron cómo era su comportamiento honesto, leal, fiel, justo. Además, aportó muchísimo en el marco de las rutas marítimas, todo lo que exacto. Tal cual. Se les dice que el Marco Polo del Medio Oriente. Es que incluso hizo mucho más recorrido que él en kilómetros, ¿no? Pero ya lo vamos a ver en su debido momento la semana que viene, no nos adelantemos, pero es una pequeña introducción, creo que ameritaba, ¿no? Bien, Ibn Battuta para el próximo programa. Un fuerte abrazo, Julio. Hasta la próxima. Saludos a Néstor y a toda la audiencia, ahí el equipo que está contigo. Un abrazo. A la mano. A la mano. En el primer bloque hablamos sobre los aliados de Irán en este
proyecto que tiene que ver con sostener su esquema geopolítico en toda la región de Oriente Medio. Y uno de los más importantes tiene que ver con el grupo Hutíe, que operan en el Yemen, vemos aquí en el mapa, en una región del Yemen. Yemen estuvo muy castigada por una guerra civil en varias oportunidades. Ahora hay un acuerdo entre los sectores, bueno, uno que responde a Irán, que son los hutíes, que tienen muchas afinidades desde el punto de vista religioso, y el otro grupo que opera más bien en la región que, digamos, linda con Omán, los otros sectores de la comunidad yemení que están ligados a Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes. Pero lo importante en el tema de los hutíes tiene relación con aquellas operaciones de adiestramiento que la Guardia Revolucionaria Islámica fue armando desde hace prácticamente 25 años en toda la región de lo que conocemos con el Golfo de Adén. En Eritrea, que es este estado que está ubicado al margen, en la entrada del Mar Rojo, existe una serie de islas, un archipiélago que están bajo la administración de Eritrea, del Estado de Eritrea, y hace aproximadamente 15 años la Guardia Revolucionaria Islámica alquiló una isla en ese archipiélago y la utilizó para entrenar a todos los grupos de combatientes hutíes que luego ingresaban al Yemen y en los distintos hechos militares internos, en la crisis interna que se fue dando en el Yemen, tuvieron una participación muy importante, y esto hay que aclarar, ¿no? Es decir, la preparación militar provenía de la República Islámica de Irán, que es la que le provee un material muy bueno desde el punto de vista del tipo de artillería que tienen los hutíes para acosar a todos los barcos que ingresan a la zona del Golfo de Adén, esos barcos que tienen como destino Israel. Y en esta oportunidad, en realidad desde noviembre hasta nuestros días, los hutíes llevan adelante una serie de operaciones de bloqueo, de intervención armada contra estas flotas que supuestamente tienen su destino, las mercaderías y lo que transporta tiene su destino el puerto de Haifa en Israel o Palestina ocupada. Los hutíes tienen un arsenal muy importante, han llegado con sus drones hasta las puertas de Arabia Saudita, es decir, hasta las puertas de Riad, hasta las puertas de la capital de Arabia Saudita, y esto tiene que ver con los distintos litigios que se fueron dando en la región, habida cuenta del enfrentamiento que existía entre Arabia Saudita e Irán. Una situación que en lo coyuntural ha sido solucionada a tal punto que cuando Estados Unidos le pide al Reino de Arabia Saudita que intervenga en contra de las operaciones de los hutíes en el Golfo de Adén, esos bloqueos a los barcos que ingresan por el Bab el-Mandeb y van hacia los puertos de Palestina ocupada o Israel, la posición de Arabia Saudita fue de un rotundo no, una negación al pedido que le hicieron en su momento la administración norteamericana. Entonces, debemos entender que el parque bélico de los hutíes es un parque bélico bastante importante, el mismo que posee el Hezbollah en el Líbano, pero también hay que aclarar que no es el mismo que tiene Hamas,
la resistencia palestina en Gaza, a pesar que la República Islámica de Irán ha anunciado periódicamente de su asistencia hacia los palestinos, de la entrega de material militar sofisticado, ¿no? No es el mismo. Los hutíes en esta región y el Hezbollah en el sur del Líbano sí tienen un material que dentro de lo que implica el parque militar que le ofrece Irán es muy sofisticado, con una batería de misiles, en el caso del Hezbollah, que pueden llegar muy fácilmente a cualquier punto en Palestina ocupada, ¿no? Sin embargo, los problemas que existen entre Israel y el Hezbollah quedan circunscriptos a la región de las granjas de Sheba, que son territorio libanés ocupado por Israel. Es decir, una guerra que en este escenario también aparece como con un formato un poco controlado, ¿no? Vamos al otro mapa que tiene mucha importancia porque muestra otra zona estratégica que está prácticamente bajo el control de la República Islámica de Irán. Este mapa que tiene que ver con la región del Golfo Árabe. Ustedes lo van a ver en alguna cartografía occidental con el nombre de Golfo Pérsico, pero el término pérsico es una denominación inglesa. Tenemos en cuenta que en toda esta región, digamos de la costa oriental del Golfo Árabe, viven árabes. En la región occidental también, inclusive están los estados de Kuwait, Bahrein, Qatar, la Federación de Emiratos Árabes. Esta zona históricamente ha estado ligado al resto del mundo árabe, así que para nosotros es el Golfo Árabe. En esta zona existen 3 islas, y esto es un detalle importante, aquí está marcada en rojo, las islas de Gran Tam, Pequeña Tam y Abu Musa, que son 3 islas que le pertenecen a la Federación de Emiratos Árabes. Al cierre de la década del 60, cuando Gran Bretaña se retira de la región, deja prácticamente la administración de esas 3 islas a Irán, bajo la dinastía de los Pahlavi. Emiratos Árabes Unidos, la Federación de Emiratos Árabes Unidos, periódicamente exige la devolución de esas islas, hoy ocupadas por Irán. Finalmente, esta zona, que conocemos con el nombre de Golfo Árabe, es muy importante desde el punto de vista estratégico para el resto de Oriente Medio. En esta zona tiene una gran influencia la República Islámica de Irán. Este es uno de los motivos centrales de por qué Irán le interesa permanentemente manejar la entrada y salida de todo movimiento marítimo en el estrecho de Hormuz, porque además de pasar gran parte del petróleo que se consume en el mundo, significa controlar el resto del Medio Oriente.